Les recuerdo que en el episodio anterior, después de pasar por la famosa juguetería, lugar donde inmensas rocas perfectamente colocadas al costado del camino, llegué a San Antonio de los Cobres, lugar en el que logré descansar después de varios días viajando por la puna andina sin ver un solo kilómetro de asfalto, para hoy afrontar uno de los desafíos más grandes del viaje y de todo motociclista que planea recorrer la Ruta 40. Estoy hablando de subir a Labra de la Cay, el punto más alto de la Ruta 40, a más de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Bueno gente, después de haber descansado en San Antonio de los Cobres, haber repuesto energía de lo que fue el día de ayer, que llegamos al tren de las nubes, y el día de hoy salimos al gran reto de este viaje, al tramo más alto de la Ruta 40. Nos vamos a hacer el ascenso al Abra de la Cay. Sin dudas, un video y un capítulo alucinante y emocionante. A la Ruta 40. Acabo de llegar acá a la intersección, como ven, Abra de la Cay, La Poma, Cachi hacia la derecha, que es la Ruta 40. La que sigue recto es la Ruta 51, dirección a Salta. Así que nosotros nos vamos dirección a La Poma, hacia la Ruta 40, hacia el Abra de la Cay, que justo hay unas nubes allá medias feas, esperemos que no esté lloviendo. Vamos a mirar ahora a qué altura estamos. Sabemos que el Abra está a 4.900, vamos a ver de cuánto es la trepada que tenemos. Estamos a 3.800, bueno, 3.800. Va a ser una trepada de 1.100 metros, es una barbaridad. Vamos a ver cómo responde la moto. Y tenemos hasta el Abra, desde este punto de la intersección, tenemos 33 kilómetros. Así que en 33 kilómetros el camino va a subir 1.100 metros. Va a haber unas lindas trepadas, entonces. Prepárate, tornadito, para trepar en la altura. Con lo que le costó la cuesta del Lipán, lo que le va a costar esto. Vamos a eso, a la aventura. Bueno, estamos en el punto en el que comienza la trepada, ahí como nos marca el cartel, que no superemos los 30 kilómetros, que hay mucha pendiente, que es muy angosto, y atrás decía que toquemos bocina en las curvas. Ahí arranca a trepar. Sube unos 1.100 metros en 15-14 kilómetros, así que es bastante la trepada. Tengo que decir que yo, estando ya a unos 4.000 metros, no me siento apurado todavía. Simplemente un poquito capaz de dolor de cabeza, pero nada más. Bueno, primeras subidas, empinaditas, en segunda, la moto sube bien, así que en orden. Ahí viene en segunda, a 20, ahogándose un poco. Eso es, sin necesidad de poner primera todavía. Fíjense ya todo lo que subimos, el camino por el que veníamos está allá abajo. Y en 4 o 5 curvas, ya fíjense toda la altura que tomó el camino, wow. Y el viento se está poniendo muy frío. Realmente hace bastante frío. A medida que subamos va a ser cada vez más. Kilómetro 4.614 de la Ruta Nacional 40. Vamos, tornadito, a trepar. Ay, acá le voy a tener que poner primera. No sube, sino... A ver, ahí sigue subiendo. El problema es cuando el camino se pone así, medio roto. ¿Y acá? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? Hay una bifurcación. No sé qué significa esto. Izquierda o derecha. Vamos a seguir recto por la izquierda, ¿no? A ver.
Qué raro. ¿Será que el camino de la derecha es para tener una trepada menos directa? Tiene pinta, ¿eh? No lo sé. Puede ser que se junten los caminos y que el de la derecha era para evitar esta trepada que es muy grande. Tiene pinta de que sí. Yo no sé si subo ahí. Joder. Joder. No, esperá, eso no lo subo. Encima ya corté todo el envión. Uff. No, no sube, no sube. Solta el embriague que se clave, eso. Bueno, estoy en un problema. Eso no lo subo. Ya corté el envión y dejé la moto clavada porque se iba. Pero tengo esa bajada, ¿cómo giro acá? Tengo que buscar la manera de poder dar la vuelta sin caerme. Wow, 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 wow. Tengo que ir saltando muy despacito para atrás. No, 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 no. Se va. Uy, qué fea situación. Voy a ir soltando el freno delantero y cuando se me vaya mucho la clavaré con el embriague. Esa es la estrategia. Girar acá es imposible. Vamos con el delantero. Cuando se derrape mucho la clavamos con el embriague. Wow, no sube ahí. Yo creo que el camino de la derecha era para evitar esa trepada, ¿eh? Quería cuidar el aire. Lo estoy perdiendo todo. Lo peor es que no puedo ver mucho hacia atrás de si el camino tiene algún pozo, calamina. Recuerdo que no, así que vamos a llevarlo ahí. Wow, no se dan una idea de lo que era esa trepada. En la GoPro quizás no se ve bien, pero estoy quedando sin antebrazo. Necesito un descanso. ¿Cómo vengo? Bien, ya casi llego. Tengo que tener cuidado ahí que hay algunos desniveles en el camino, pero vengo bien. Fíjense esa curva, por Dios, no se veía desde abajo. Es una tremenda subida. Vamos a ir directamente con el motor apagado, no hace falta tenerlo encendido. Por favor. Y acá, ¿ven? Acá hay un poquito de irregularidad en el camino. Decí que por lo menos estaba bastante liso, porque si llega a ver encima pozos o huellas muy marcadas, dejaría de hacer pie y ahí sí que me iría al suelo. Por ejemplo, esa huella, si llego a entrar en esa huella bajando así hacia atrás, voy directo al suelo. Eso es. Wow, hay una huella fea ahí atrás. Vamos a esquivarla. Eso es. Ay. Agarra poco a poco el freno. Tengo que estar muy atento a soltar el embriague si se derrapa por completo. ¿Qué tengo atrás? Ya casi llego. ¿Quién me mandó a mí a subir por ahí pensando que podía? Ya casi. Ya casi. Guarda que se derrapa mucho el freno ahí. Eso es. Muy bien. Bueno. A subir por el camino de la derecha. Mierda. Mierda que era duro eso. Era imposible, no duro.
Evidentemente el camino de la derecha era para evitar esa trepada. Fíjense lo que era esa trepada, es gigante. Y este viene con curvas más aceptables. Qué mal que me mandé, error mío. No pensé que era tan desafiante la subida como para que el Tornado ni en primera tuviera fuerza para subir. Wow, cómo impone esta parte, fíjense lo que les decía. Hay un precipicio tremendo a mi izquierda. Miren eso. ¡Oh, Argentina, qué lindo que sos! And you need to be set free. So just say the words and I'll come running. And we'll roll like beasts of the earth in search of a world that we deserve. Yeah, we'll roll like beasts of the earth in search of a world that we deserve. ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡Que ahí está Laura! ¡Estamos llegando, Tornado! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Laura! El punto más alto de la ruta 40. Ahora de la CAI. Acá estamos. 4.895 metros sobre el nivel del mar. Ahora de la CAI. Acá estamos. Realmente es un reto y un orgullo para mí haber llegado acá solo, en moto. Es el gran objetivo del viaje, haber llegado a los 4.895 metros sobre el nivel del mar, a Laura de la CAI, el punto más alto de la ruta 40. Es un orgullo, me falta el aire, pero estoy sumamente feliz y emocionado. Ya estuve un buen rato admirando este bello paisaje que es increíble. Me hubiera encantado volar el dron, pero hay mucho viento. Tengo las manos congeladísimas. Y vamos a comenzar el descenso. Como les digo, hacia aquel lado la ruta 40 ahora continúa hasta La Poma. Comienza el descenso de Laura y pasa por el río Calchaquí. Lo cruza unas 5 o 6 veces. Y como me avisó Vialidad, policía y el auto que me crucé, me dijeron que no me meta. Así que voy a descender por el camino que vinimos a la intersección con la 51 y voy a bajar para Salta, pero no nos vamos a quedar en Salta capital porque vamos a ir a conocer a una persona sumamente espectacular. Así que lo fascinante de este video no termina acá. Vamos a bajar, nos vemos en la intersección con la ruta 51, a menos que me estampe contra una piedra. Esperemos que no. Vamos a bajar. Bueno, ya llegué a la intersección, fíjense lo que les decía antes, el camino está cortado, hicieron todo este montículo de tierra, como para dejar sentado que para vehículos grandes el camino está cerrado. Recién me cruzó una pareja en bici que efectivamente van a cruzar, porque obvio, se cargan la bici al hombro y pasan, no hay ningún problema. Así que bueno, con el Abra cerrado por temporal de lluvias, agarramos ahora la 51 y nos vamos para Salta. No a Capital, sino a Cabra Corral, a conocer a un personajazo. Vamos para allá, vamos al asfalto. Tenemos asfalto después de
como 5 días por caminos de ripio. Are you giving me the chance? We're not made to be what's before us, dear. So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Bueno, hace unos días que no le hablo a la cámara. Como vieron, salimos de San Antonio de los Cobres y bajé hasta Coronel Moldes, lugar en el que me encuentro actualmente. He estado unos días desconectado de la filmación y de hablar con ustedes porque estuve en una desconexión total, relajando después de tantos días en la puna, como han visto a través de estos últimos episodios que estuvimos recorriendo la Ruta 40 desde La Quiaca hasta San Antonio de los Cobres, lo cual fue una aventura inmensa, incluso subiendo a la Abra de la Cay, lo que hemos visto en este capítulo. Y me encuentro en un lugar en el que creo que reconocerán. Estoy en el Campo de los Sueños, en la casa de Sebastián Escaso, a quien quiero mandarle desde acá un saludo y agradecerle un montón por el lugar que me dio para descansar. Realmente estuve muy cómodo, armé la carpa acá en el patio de su casa. Pude tratar a la Diabla, me salió el nombre de la moto anterior, pude tratar a la moto muy bien, haciéndole algún mantenimiento que tenía que hacerle después de tanto camino de ripio. Y estuve unos buenos días descontracturando, hicimos salidas en el velero hacia una bahía increíble con un agua esmeralda y unas paredes de roca increíble. Por acá ha pasado un montón de gente viajera, un montón, pero un montón. Es un lugar súper icónico el cual quería conocer. Y también dentro de ellos alguien súper especial que pasó por acá y revivir un poco sus emociones fue muy fantástico también, que es Agustín de Soy Tribu, quien pasó por acá y todos vimos su episodio, así que realmente ha sido un honor para mí el estar acá. Así que después de unos días de descontracturar, después de tanta aventura, este capítulo termina acá. Si te gustó, ya sabes todas las maneras de las cuales puedes apoyarme. Agradecerles a todos ustedes que vienen acompañando este viaje capítulo tras capítulo, domingo tras domingo, y que lo hacen posible. Y nos vemos el domingo que viene con una nueva aventura, ya agarrando la ruta 68, una ruta soñada dirección a Cafayate. Y nos vamos a meter en una motoaventura total por una ruta que ya les voy a estar anunciando la próxima semana. Así que, sin más nada que decir, por un capítulo de lujo el que hemos tenido, subiendo a la Abra de la Cay y llegando a Coronel Moldes, al Campo de los Sueños. Me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo domingo. Chau, chau.